Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es Abraham Verduga. Esto es Al Sur del Panal. Y bueno, hoy tengo como misión entrevistar, que no sé si será una entrevista, diría más bien que sería un diálogo, ¿no? Un diálogo, una conversa, una tertulia, espero que amena, con una persona a la que conozco bastante bien. Se trata de mi hermano, Sócrates Augusto Verduga Sánchez, abeja obrera de la colmena, casado, 35 añitos, zurdo, ponquero, barcelonista, guayaco, con pinta de gringo de Ohio, pero guayaco al fin. Eh, de padre manaba, de madre esmeraldeña. ¿Qué más puedo decir? El tercero de cuatro hermanos, papá, tío, el hijo favorito de la familia, celíaco, pelotero ocasional, lector incansable, gramsciano, abogado con dos maestrías, defensor público. Y bueno, ahora también, sumado a toda esa extensa lista que se queda corta, es candidato a una cosa extraña, rara, que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Ñaño querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yaño? Contento de poder compartir este espacio al cierre de la campaña electoral. Cosa rara, ¿no? Estar siendo entrevistado en nuestro segmento al sur del panel. Solo una aclaración. Tengo 34 años, ¿no? Te has olvidado. Es verdad, es que luces mayor que yo, entonces me salió Ya lo de quisieras, ya quisieras. Así que 34 nada, años. estoy contento, Yaño. Contento de poder, cansado sí, pero contento también. Sobre todo contento, ¿no? Por haber dado este salto colectivo con la colmena. Es algo de lo que siempre hemos hablado, ¿no? Hemos querido dar el salto en conjunto, ¿no? No vamos a joder la vida, pero lo vamos a hacer en colectivo. Y entonces me he sentido muy acompañado, muy respaldado por todos ustedes, las abejas de la colmena y otras muchas singularidades también, a las que he conocido en el curso de esta campaña y que ha sido inmensamente gratificante. ¿En qué estabas pensando, Ñaño? ¿En qué estabas pensando cuando decidiste meterte a este pantano de la política nacional, ¿no? Tú dices, bueno, si me voy a joder yo, nos jodemos todos en colectivo. Y efectivamente, ¿qué estás pensando mejor? Reformulo la pregunta. Para meternos a todos, para jodernos a todos en este pantano de la política nacional, ¿no? ¿Estás consciente de lo que significa hacer política, política con P mayúscula, en un país donde ese oficio cada vez luce más devaluado? ¿Qué carajo estaba pasando por tu cabeza, ñaño? Estaba pasando que a veces tú tienes que conciliar tus ideas y tus principios con el momento histórico que te toca vivir. Eso estaba pasando por la cabeza, creo, de todas las abejas de la colmena, ¿no? Tú no eliges siempre los momentos, casi nunca los eliges tú. Entonces tienes que adaptarte a lo que las circunstancias te imponen. Y a la colmena, siempre hemos dicho en la colmena, ¿no? La batalla en los dos carriles. La de carril largo es lo que hemos venido haciendo en el trabajo comunicacional contrahegemónico, la disputa por el relato, eso es un largo recorrido. Allí está también la siembra que hicimos en la escuela, y hoy cosechamos también esa siembra. Gente increíble, compañeros, compañeras, más que estudiantes, compañeros y compañeras que se montaron desde el primer momento esta campaña, y era como la demostración de que efectivamente este trabajo era un proyecto compartido, un proyecto en colectivo. Y entonces creo que estamos pensando en que era momento de dar el salto en el carril corto, cosa que nunca había hecho la colmena. Habíamos tenido sí otras propuestas antes, ¿no? Que las habíamos rechazado, quizás un poco por el miedo de involucrarnos en la realpolitik, con todos los costes que ello supone, ¿no? Un país como Ecuador, que como tú decías en el Space de la Colmena, eh, es casi un deporte extremo. Pero como no podíamos quedarnos de brazos cruzados y como nosotros no nos creemos arcángeles ni almas demasiado bellas para la política real, decidimos dar el salto en colectivo, jodernos la vida juntos. Y entonces pasaba por nuestra mente que era un momento oportuno, lógico, para poder dar este salto, esta aventura política en el carril corto. Y ha sido una No, decisión súper consensuada y deliberada, ¿no? Creo que eso es lo más bonito de todo el proceso. eso te iba a comentar, ¿no? Ha sido una decisión muy debatida, o sea, esto no es una decisión que surge de forma espontánea. Augusto Verduga se levantó un día y dijo, yo quiero ser candidato al Consejo. Esto ha supuesto todo un debate, una discusión de años, que inclusive ha acarreado algunos, no conflictos, pero sí, digamos, algunos Tensiones. choques, ¿no? De visiones al interior del panel.
Sócrates, ese gran pensador griego del que heredas tu nombre, tu primer nombre, pensaba que los valores que determinan la vida individual, la virtud, la verdad y la sabiduría, también deberían dar forma a la vida colectiva de la comunidad. Yo conozco muy bien tus valores, ñaño, los conozco bien, creo que Abraham y Viviana han hecho un buen trabajo. Pero claro, no puedo dejar de cuestionarme sobre la dificultad que supone inyectar estos valores en desuso en un contexto donde la política, en su versión más corriente, más folclórica, va en un sentido contrario, opuesto a los valores que tú defiendes. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, ñaño, en estos días de campaña, defender el quehacer político como instrumento de emancipación, cuando la gente cada vez cree menos en la política? Es complicado, ¿no? Y me preguntaban siempre en las entrevistas, ¿y usted por qué se quiere enlodar? ¿Por qué quiere ir a un consejo tan desprestigiado? Sobre todo el consejo de participación, ¿no? Tan venido a menos y tan desprestigiado. Y claro, la respuesta siempre es la misma, era la misma. Si a uno le duele la cabeza, ¿qué hace? Se toma la pastilla, corta la cabeza, se toma la pastilla. Y entonces hay que tener buena política, hay que tener un buen consejo de participación. La solución no es acabar con la política o acabar con el consejo. Ha sido difícil, lo hemos visto en recorridos, en los territorios también. La gente siente el peso de la estafa electoral, hay un desinterés, sobre todo de la clase obrera y también de los jóvenes de nuestra patria, que piensan que la política no va con ellos, ¿no? Entonces a mí siempre me venía a la cabeza la frase de Bertolt Brecht, del analfabeta político, ¿no? Y cómo toda nuestra vida, la vida cotidiana, tiene que ver con decisiones políticas. Ha sido bastante difícil, pero hemos querido hacer lo que siempre hemos venido haciendo en la colmena, ¿no? Ejercitar la pedagogía, decir a la gente, cosa difícil, ¿no? Decir a la gente en este contexto de desconcierto general, cuando la vida se ha vuelto una tragedia, decirle que sí hay esperanza y que hay formas de poder tener una vida que merezca más la pena, ha sido bastante difícil. Pero en medio de todo ese desconcierto también he encontrado manifestaciones de solidaridad que hacen que uno se vuelva a enamorar de este oficio, de la política no partidista, ¿no? Sino de la política entendida como el involucramiento decidido de la gente en los asuntos públicos. Y entonces ha habido torrentes de dignidad, de solidaridad que han... La gente no sabe mucho estas cosas, ¿no? Cuando está en el contexto de la campaña, que te den un fuerte abrazo, que te diga a la gente, confiamos en ti, Augusto, que sabemos que sí hay esperanza, que sí hay alternativa. No tienen a veces idea del empuje anímico que ello implica, ¿no? Del espaldarazo moral que te están dando. Y entonces ha sido también, claro, una mezcla de sinsabores, ¿no? A veces encontrarme con posiciones más pesimistas, pero otras veces encontrarme con torrentes de optimismo, ¿no? Ha sido como ir jugando, oscilando entre las dos orillas. Qué hermoso, sí. Yo desde la distancia he tratado de involucrarme en esta campaña y la verdad es que se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Cuando veo a mi hermano siendo abrazado de forma genuina, de forma auténtica, por gente buena, ¿no? Por la gente decente, que es mayoría en nuestro país. Y eso genera sin duda motivos para creer nuevamente en que sí hay alternativa, ¿no? Esa ha sido la frase recurrente de esta campaña: sí hay alternativa, hay esperanza, las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, si volvemos a Sócrates, ñaño, bueno, y aquí hago un paréntesis. ¿Qué tan jodido ha sido llevar el Sócrates como primer nombre? ¿No? Recuerdo un par de anécdotas en el colegio. Todo el mundo te conocía como Augusto, ¿no? Pero yo no olvidaré ese dichoso minuto cívico donde se formaba todo el colegio, como todos los lunes, te recordarás, ¿no? Y a ti te tocaba exponer alguna cuestión, no recuerdo exactamente qué era, ¿no? Pero el tema es que llegó el momento en que debían anunciarte por todos los parlantes para que te acerques a hablar delante de todo el mundo sobre el tema que habías preparado. Y claro, se escuchó, alumno Sócrates Verduga. Y inmediatamente se produjeron ahí, bueno, todo tipo de murmullos, risitas y otros ruidos. No sé si lo recuerdas, ¿no? Claro ¿Cómo has que sí, llevado, ñaño, el peso de un nombre tan solemne? con mucho orgullo, ¿no? Con la responsabilidad de tener un nombre tan solemne. Claro que en la escuela la gente es terrible, ¿no? Te bulean y tal, Bullying. pero no, me he sentido muy a gusto de Bueno, llamarme muy a Sócrates gusto. también. Es lo que Y en te la toca universidad decir, también, Miguel. claro, en la universidad, para muchos amigos, ahora amigos de la vida, de la universidad, no soy Augusto, sino Sócrates. Pero fíjate la dificultad que me ha implicado, porque la gran mayoría de mis conocidos y amigos me llama Augusto,
en la familia, los círculos sociales más cercanos. Pero cuando inscribimos la candidatura, pues teníamos que ya dar el formulario en el CNE, era terrible porque casi se queda con el primer nombre. O sea, hubiera salido la papeleta Sócrates Verduga, cosa que hubiera sido muy jodido. Tuvimos que hacer después con Belén Yela un trámite. No Primero sabía porque me eso. iba a poner la foto de la cédula, que parece la foto de un Los récord más policial, buscados. de los más buscados. Y luego el nombre, eso era una cagada. Y a última hora, en el último momento, logramos cambiar la foto y logramos cambiar el nombre. Pero fue bastante estresante. Así que imagínate, me persiguió ese tema del nombre, esa cuestión problemática con el primer nombre, hasta este momento, ¿no? En que postulé para el consejo. No sabía ese dato. Bueno, dicho sea de paso, el Sócrates Augusto hace honor al hermano gemelo de nuestro padre, ¿no? Sócrates Augusto que falleció cuando era muy chiquito. Bueno, y como te decía, si nos detenemos en las enseñanzas de Sócrates o directamente en Platón, quien desarrolló mucho más las formas de gobierno, ¿no? Hay en estos pensadores ciertas cautelas con la idea de democracia, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Y parece que ese poder del pueblo no era para ellos una fórmula tan virtuosa porque, claro, ese es un escenario propicio para la demagogia, para el populismo, en fin, para lo que se entiende, ¿no? Por populismo, eh, para todos los vicios que se producen en contextos donde la ignorancia es vista de una forma rentable por políticos ambiciosos. En el caso de Platón, él creía más bien en el gobierno de los mejores, ¿no? Lo que se llamó después la aristocracia, ¿no? No es que pretenda aquí convertir esta conversación en una tertulia sobre pensadores griegos, ¿no? Pero sí quisiera hacerle guiño a estas reflexiones, Ñaño, porque me gustaría que la gente que te está escuchando tenga una idea clara sobre tu concepto de democracia, ¿no? Esa democracia radical que defendemos en la colmena, la democracia corintiana, ¿no? Y esto es importante porque desde mi punto de vista no hay un organismo que encarne mejor la esencia de la democracia en la que nosotros creemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué idea tienes de democracia? Tu idea más lograda de democracia. Lo hemos dicho en las entrevistas, ¿no? La gente decidiendo directamente sobre los asuntos públicos. Entonces, yo siempre he pensado que el Consejo de Participación Ciudadana, justamente en esta línea griega, es como el gran ágora, ¿no? De Atenas, donde la gente se debe encontrar para hacer el diagnóstico, hacer la evaluación de sus representantes, a los que les entregamos un mandato, ¿no? Son nuestros mandatarios. Y entonces yo he escuchado también, incluso en círculos académicos, decir, es que hay que garantizar la gobernabilidad de los mandatarios. Si les damos el voto y la confianza, debemos hacer lo que termine su mandato durante 4 años, ¿no? Lo otro es golpismo. Y entonces hemos dicho siempre, ¿no? La democracia no es ir a elecciones cada 4 años. La democracia es ir fiscalizando ese proceso, ¿no? De los mandatarios a los que les otorgamos un mandato. Entonces, la democracia es garantizar derechos sociales. La democracia es garantizar unos mínimos vitales. Es que la gente tome las riendas de su propio destino, que la gente participe finalmente, que la gente ejerza este control social, que la gente sea la que finalmente decida, sea la protagonista de su propia historia. Esa es la definición de democracia que suscribimos en la colmena, una democracia corintiana también, democracia deliberativa, de permanente monitoreo, de permanente discusión, con las autoridades, con los mandatarios. Así conseguimos la democracia. Entonces, para nosotros, lo natural en la colmena era ir por una consejería en este organismo que se supone es el gran ágora, ¿no? La gran caja de resonancia, esa gran bisagra de las demandas de abajo, de las demandas del pueblo, para interpelar a los órganos del poder político, a los órganos de la administración pública. Entonces, parecía que era lo ideal para un militante de la colmena, el primer pinino en algo tan jodido como la política nacional, era lo ideal ir al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Precisamente porque la Colmena no hace política partidista, somos militantes sí, pero de una organización de izquierdas que no obedece a ninguna línea o partido político, ¿no? Más allá de las coincidencias que ciertamente existen, ciertamente con el legado del RC, pero hemos dicho siempre, ¿no? No somos hablados por nadie, no somos pensados por nadie y no tenemos ninguna hipoteca con ningún movimiento o partido político. Y entonces era lo lógico, ¿no? Ir por una consejería en el Consejo de Participación. Nos alejamos de ese estado del interpretado, ¿no? Del que hablaba Heidegger, ¿no? Nos gusta ejercitar nuestra Totalmente. soberanía. Y a ver, de todas estas propuestas, Ñaño, aunque esta no va a ser una conversación que se enfoque en tus propuestas, ¿no?
creo que ya todo se ha dicho y creo que se ha defendido de forma brillante y honesta, además, ¿no? Pero de todas tus propuestas, me gustaría que menciones una que considerases que grafica mejor tu apuesta por la democracia radical. ¿Cuál es la propuesta que más te entusiasma implementar en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una que no tiene que ver con lo que la gente siempre está pensando del Consejo, incluso mucha Denominación de gente de la autoridades. izquierda, denominación de autoridad. La propuesta que más me entusiasma, que más me emociona, es la del Observatorio Ciudadano, que son iniciativas que lo hemos venido conversando hace algún tiempo atrás con organizaciones amigas, organizaciones sociales que respaldan esta candidatura. La necesidad de tener un observatorio ciudadano que esté monitoreando y fiscalizando permanentemente las ofertas electorales, el cumplimiento de las ofertas electorales, pero no solo de las dignidades elegidas en urnas, sino también de la administración pública, por ejemplo, los ministerios, ¿no? Ujú. Carteras de ejecutivo que no las elegimos en urnas, pero que evidentemente tienen una serie de atribuciones que por ley, por constitución les son conferidas. Y creemos que debemos ir hacia la constitución de un observatorio ciudadano que fiscalice permanentemente los actos de la administración y los actos de los políticos. Y esto hacerlo de manera permanente, ¿no? En audiencias públicas, algo que reconoce la Ley Orgánica de Participación. Señor alcalde de tal cantón, usted aquí ha prestado oídos sordos a un clamor popular, lo vamos a convocar a una audiencia para que usted le rinda cuentas a sus mandantes aquí en este gran ágora llamado Consejo de Participación, y le vamos a poner mucho ojo, señor alcalde, señor prefecto, a lo que usted está diciendo. Tenemos aquí su plan de trabajo, sabemos a usted lo que se ha comprometido, y entonces el tiempo se nos está agotando, a sus mandantes se les agota la paciencia. Queremos que usted nos dé explicaciones, ¿no? Ese escrache público que podemos lograr con un observatorio. Entonces la gente del observatorio y los personeros sentados en una audiencia, esto, ¿no? De estar deliberando y rindiendo cuentas. Y luego conectar eso, esa propuesta del Observatorio Ciudadano que fiscaliza el cumplimiento del baratillo de ofertas electorales con procesos de revocatoria del mandato, en los casos de dignidades de elección popular y en los Ujú. otros casos en los que no son funcionarios electos por voto popular, comenzar a elevar estos informes, ¿no? A los distintos órganos de control, la Contraloría, incluso la Fiscalía. Me parece que sería cristalizar en una acción súper concreta lo que debería ser el Consejo de Participación, más allá de la caricatura en que lo han convertido, ¿no? Ese gran ágora y fiscalizador permanente de la gestión pública. De acuerdo. Es que la gente está harta, ¿no? De tanto impostor electoral, tanta estafa electoral, ¿no? Gente que te propone la panacea, ¿no? En época de campaña y una vez instalados ya cómodamente en sus sitios de poder, prácticamente cumplir de forma muy marginal las propuestas de campaña. Ya eso hay que erradicarlo y hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Me parece que esa es una propuesta fundamental. A mí en lo particular me entusiasma sobremanera esta idea de presentar estas tres fases, ¿no? Para la nominación de autoridades de control. Tú has hablado de la primera fase que tiene que ver con, bueno, los méritos, ¿no? La meritocracia. Luego pasan a la segunda fase de los filtros, las impugnaciones ciudadanas. Y esa tercera fase, que me parece novedosa y en lo particular me entusiasma muchísimo, es la de, dentro de ese banco de elegibles de estas personas que han, bueno, sobrepasado todos los niveles, con todos los filtros, esos 10, por ejemplo, nominados para ser fiscal general del Estado, van a someterse a un sorteo público, ¿no? Qué idea más democrática que esa, ¿no? La democracia Democracia aristotélica también, en ese caso. aristotélica, en rigor, ¿no? El sorteo, si los 10 pasaron, porque los 10 son excelentes, ¿cuál es el problema, no? Que se haga un sorteo público y que salga favorecido el que se marcó la fichita, ojalá en un evento televisado, en fin. Sería fantástico, ¿no? Ahí se termina completamente con los muñequeos, ya no es rentable políticamente que las agrupaciones políticas estén ahí forzando un rifirrafe para ver quién va a ser la persona que va a encabezar tal entidad pública. O sea, me parece fantástico, ojalá se pueda implementar. Pero bueno, ahora me gustaría que nos cuentes más cosas sobre la campaña, ¿no? Sobre la experiencia, con lo bueno y lo malo. Muchas de esas cosas las conozco yo porque, bueno, hemos estado implicados en la campaña, craneando colectivamente estrategias, en fin. Pero seguro que hay cosas que no hemos tenido el tiempo de charlarlas, ñaño, porque bueno, han sido días intensos, ¿no? Me gustaría que nos cuentes alguna anécdota que te lleve, es una en particular que te haga una especial gracia, ¿no? Algún pasaje en estos días intensos de campaña que, que te genere buena vibra, buena onda. ¿Con cuál te quedas? Bueno, hay muchas experiencias, algunos sinsabores, otras cuestiones bastante chistosas.
Por ejemplo, recuerdo que por una recomendación tuya, ¿no? Y hicimos el videíto de invitación a la vocera de la presidencia de Karen Sichel para debatir sobre las 8 preguntas de la consulta popular. Te confieso que yo no imaginé que iba a aceptar, ¿ah? Pero eso fue un golazo. Creo que lo clave fue el video, ¿no? Porque ya había prestado oídos sordos a algunas invitaciones a debatir y el video fue como el empuje, ¿no? Y entonces nos acepta, Sichel, el debate y vamos a Radio Sonorama en Quito. Claro, pero cuando iba al debate, en la cabina de Sonorama yo tenía la más peregrina idea de que la forma en la que nos iban a situar en el debate iba a ser casi que pegadito, todo con codo, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces era una cuestión bastante cómica, porque tú tenías una cámara al frente a la que tenías que dirigirte al público y a la vez tenías que debatir, pues, ¿no? Con una persona que casi, casi la tenías arrimada a tu codo. Entonces era bastante chistoso porque tú no sabías si mirar a la cámara o mirarla a ella. Veo que ella siempre estaba como mirando a otro lado. Era una cosa bastante incómoda, pero a la vez muy chistosa. Y hay otras cosas más en la campaña que lo conversamos en el Space, ¿no? Sabes que sufro de ansiedad, ¿no? Entonces a veces me ha dado un ataque de pánico en uno de Los los olvidos. recorridos en Guasmo Sur. Me dio un ataque de pánico hablando de las propuestas que teníamos en mente para impulsar trabajo del Consejo y también palpando la realidad tan, tan gris, ¿no? Del sur de Guayaquil. Oye, me quiebra en media locución, en medio discurso. Belén es testigo de eso, Neila también, y Cristian Anastasio. Se nos muere la gente en este país. Y entonces vamos a llegar a fiscalizar que el Ministerio de Salud Pública cumpla con los presupuestos asignados. Y perdónenme que me quiera porque me duele mi país. Lo hago también porque siento el dolor de la gente pobre. Y quiero ir a ese consejo a fiscalizar al Lazo. Basta ya de tanto impostor electoral. Basta ya de tanto... Y cosa rarísima, ¿no? Y luego ya me recompongo rápidamente y salgo, pero está grabado, está en la hemeroteca. Hay otras cosas más, ¿no? En medio de la campaña, creo que también por el fragor de la campaña, que yo la he vivido con mucha adrenalina y con esta cuestión neurótica muy propia de mi personalidad, de que las cosas siempre tienen que salir como a la perfección, ¿no? Yo muy duro conmigo mismo, cosa que no lo veo como una virtud, sino como un defecto, ¿no? Entonces esta cuestión de estar siempre empujando me volvió un poco insoportable, creo que para Belén y para Cristian en el término de la campaña. No quería que todo salga perfecto, que todo se publique, toda vez que existían enormes limitaciones, ¿no? Que el CNE nos puso un corsé, una camisa de fuerza, teníamos que empujarlo todo a través de redes sociales, entonces que se publique todo. Eh, pero bueno, he tenido el acompañamiento de los compañeros, los amigos de la Colmena y ha sido espectacular. Yo siempre me he sentido abrazado, acuerpado, ¿no? Por las abejas, y no solo por las abejas de la colmena, sino te decía al inicio de este al sur del Panal, por muchas otras singularidades que se han sumado a este proceso a lo largo de la campaña y ahora mismo ya puedo decir, tengo muchísimos nuevos amigos, ¿no? En la campaña. La gente de la escuela también, los estudiantes de la escuela, que más que estudiantes son compañeros y compañeras, ¿no? Es la Comparte la cosecha misma de haber tribuna. sembrado en tierra fértil, ¿no? Ese proceso de construcción colectiva, es la ratificación de que sí hay alternativa y que hemos cosechado los frutos de esa siembra. ¿Qué otra cosa más de la campaña? Hemos ¿Dónde hecho bases comiste también mejor, ñaño? ¿Dónde comiste mejor? en Manaví. En Manaví Esa, es un esa respuesta restaurante. la intuía. Los mariscos, ¿no? Las Bueno, cazuelas. en el oro, en Puerto Bolívar, cuando mandaste las fotos al chat, qué Sí, en desgraciado, Puerto ¿ah? Bolívar fue espectacular también. Uno aquí comiendo humildemente un pancito, una barra de pan y tú con un ceviche ahí con todas las Jamoncito frutas del mar. serrano, un jamoncito serrano con No, viernes. no, no. Oye, ñaño, pero también está lo malo, ¿no? También está lo malo que también me gustaría que hablemos un poquito de eso. Para mí ha sido un aprendizaje también acompañarte en este recorrido, aunque sea a la distancia, porque hay cosas que francamente yo no me las esperaba. Recuerdo, por ejemplo, cuando al armar esa agenda de medios, que fue uno de los principales desafíos al principio, ¿no? Tuvimos que toparnos con la novedad en esa necesidad de armar agenda de medios para que tú puedas lanzar tus propuestas. Resulta que había algunos medios donde al tocar las puertas nos decían, perfecto, ¿no? Pero a cambio un billetito, ¿no? A cambio de los parlantes, un billetito. Tenían hasta tarifas, ¿no? Si quieres hablar media hora en tal medio, bueno, es tanto. Si quieres hablar una hora, es tanto. Si quieres
más condescendencia, tanto, en fin. Ahora entiendo que esta es una práctica habitual, ¿no? Para mí ha sido un descubrimiento, es una mala práctica habitual, una anomalía democrática. Pero bueno, esto es algo que está pasando en nuestro país, que pasa, que ha pasado siempre. En todo caso, nuestra decisión fue contundente, Ñaño, ¿no? Rechazar de plano cualquier intento de lucrar, de lo que implicaba igualar un poco, equiparar, no poner un poco en condiciones de igualdad candidaturas asimétricas, unas chequeras que cuentan con el aval también de Carondelet y otras candidaturas como la nuestra que evidentemente no tenían los recursos, ¿no? Para poder llegar a esos espacios. E incluso, como tú dices, ¿no? Para mí también ha sido una gran sorpresa. Medios, no los voy a mencionar evidentemente, ¿no? Pero medios Afines. amigos, ¿no? Medios afines que nos pusieron el tarifario, ¿no? Y qué indignación recibir ese corsé, esa camisa de fuerza. Y nosotros fuimos categóricos, ¿no? Con la compañera que nos estaba llevando adelante la agenda de medios. Dígales que les vaya bonito y que nunca más le vamos a tocar la puerta, porque nosotros sí queremos ser muy claros en eso, ¿no? Rechazamos tajantemente cualquier práctica que tenga que ver con cobrar o ponerle tarifas a las entrevistas. Y sí, ha sido unos raros sinsabores. Otro sinsabor también que quería comentarte. El propio CNE, ¿no? Muy llevar adelante una campaña tan jodida, campaña nacional, y cuando fuimos a grabar el spot publicitario de 20 segundos, que yo nunca lo vi, por cierto, es mío, a lo largo de toda la campaña, me sancionaron una frase, me censuraron, ¿no? Una de las frases era un mal consejo de participación, destruyó la patria, solo uno bueno lo va a recuperar. Y tener también la censura del propio CNE, el árbitro de la democracia, ha sido demasiado duro, ¿no? Competir en esta ley electoral ha sido bastante difícil, pero bueno, la pelea es peleando, nosotros nos hemos manchado, nos hemos mojado el poncho, arremangado la camisa y hemos salido a dar la pelea. Sí, y hemos tenido que asumir contradicciones, ¿no? Que de eso va también la política, lo discutimos siempre. Sabemos que para hacer política hay que enlodarse, hay que remangarse la camisa y no ganamos nada con refugiarnos en las monsergas morales, pontificando desde el purismo, ¿no? De lo que debe ser la política. Hay que asumir contradicciones siempre, teniendo en cuenta que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Y a propósito de esas líneas rojas, ¿no? Creo que es una línea roja personal que la tenemos nosotros. Hay otro tema que también tuvimos que encarar, que quiero mencionarlo. Y me encanta que podamos transparentarlo todo. No sé si es una fortaleza o una debilidad, puede ser una ingenuidad política. En lo personal lo siento más bien como una catarsis. Pero a mí me causó mucho ruido, no me imagino a ti, que tuviste que frentear estas cosas de manera directa. Esas llamadas, ¿no? Esas llamadas sorpresivas, espontáneas, entre comillas, de personajes de la política con los que nunca hemos tenido ninguna relación, ¿no? Que no vamos a decir sus nombres, porque además no hace falta decir sus nombres. De pronto resulta que querían invitarte a conversar, a comer algo por ahí, todos muy amables, muy gentiles. No tenemos por qué pensar que serían conversaciones inmorales, ni mucho menos, pero digamos que no tuvimos ni siquiera la necesidad de lucurar demasiado, porque en esto también tuvimos una posición muy clara, Ñaño, ¿no? Sobre cómo debería ser nuestro proceder ante invitaciones de gente de la política, anguitistas hasta el final, ¿no? Eh, Creo que es una línea roja que tenemos, Ñaño. ¿Qué pasó con esas llamadas? Muchas llamadas, como tú dices en el valor de la campaña. ¿Con quién estoy hablando? Bueno, dice personajes de la palestra pública, ¿no? Y nosotros hemos sido fieles a Anguitas. Nosotros no vamos a almorzar y ojalá nos va a acompañar esto a lo largo de tener el favor popular y de estar en las instituciones, en espacios de poder. No vamos a almorzar con nadie más que no sea nuestra familia y las abejas de la colmena. Yo vengo aquí, provinciano, y además lo digo con satisfacción, y lo primero que me encuentro son que quieren comer conmigo, políticos de otros partidos, sindicalistas, y yo dije, yo como en mi casa y ceno en mi casa. Es decir, las tertulias, los encuentros en los pasillos son muy peligrosos, porque con los jueces, con fiscales, con empresarios, se crean unas relaciones de comida, de cacería, de juerga, que van creando una especie de pequeña mafia que no es peligrosa, aparentemente. Y después llegan los favores. Hombre juez, ¿a ti qué te parece que en mi empresa creo que tu hijo puede estar? Hombre, claro, ¿por qué no? Muy bien. Oye, fulano, ¿a ti qué te parece si tu empresa te advierto que puede venir un problema porque en la Unión Europea y le dan información? Y el otro le regala
y empieza a crearse la mafia. Y es la mafia. Por eso la mejor cosa que hacen los políticos, es un consejo que yo les digo, que no me harán caso, ustedes ejerzan la política, hablen con la gente y vayan a comer a su casa. No cenien tanto. Ser y parecer, ser y parecer. Tener siempre presente que nosotros queremos ir sin mancha, ¿no? De la forma más transparente, siempre. Entonces, hemos renunciado o hemos agradecido por las invitaciones que nos han hecho, pero hemos sido bastante enfáticos, ¿no? Desde el primer momento. Nosotros solo a reunirnos con la gente de nuestra tribu, que es la colmena, y con nuestra familia. Y esto es una línea roja que no vamos a poder, que no vamos a romper, ¿no? Y me parece que está bien que lo digamos así, no creo que sea una debilidad, sino una fortaleza. Que la gente vaya conociendo bien, de forma genuina, cuál es el sostén moral de la colmena, ¿no? Que conozcan la forma en la que queremos concebir la política, la forma en la que queremos adecentar, ¿no? El quehacer político. Me parece que es algo que nos fortalece y a mí me da seguridad y tranquilidad, ¿no? Puedo dormir tranquilo, sabiendo que no tengo que pagar ningún favor, nada que se le parezca, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor es hacerlo público, ¿no? Para que no haya sorpresas luego o resentimientos posteriores. Los verdugas y las abejas de la colmena solo comen en su casa, ¿no? A veces también comemos fuera, pero con gente cercana, con amigos. Para temas políticos, bueno, existen oficinas, ¿no? Y ojalá los cristales de esas oficinas de entidades públicas sean cada vez más grandes y más transparentes. Ahora bien, Ñaño, hablemos del equipo, de lo que significa para ti, lo has dicho más o menos, pero me gustaría que te puedas tomar un tiempo para esto. Que nos cuentes qué ha significado para ti ser primero abeja de la colmena, ¿no? Es evidente que la decisión de postular al consejo es tuya, pero esa decisión también estuvo condicionada a la opinión del colectivo, ¿no? Intentamos ser orgánicos en la colmena y la verdad es que este ha sido un debate muy intenso, como decíamos, que ha sostenido la colmena a lo largo de los años. Y bueno, tomamos la decisión al final de que la colmena debía conquistar espacios de poder para desde allí operar transformaciones en favor de las grandes mayorías, ¿no? Hablemos un poco de eso, ¿no? De esta decisión de la colmena de asaltar el Palacio de Invierno. Ha sido una decisión colectiva, ¿no? No una decisión unilateral, sino he sido el delegado de mi panel para tener esta responsabilidad, ¿no? Que es de todas y todos, de todos. Y ha sido cristalizar lo que siempre hemos dicho, incluso cuando hablábamos con los compas de la escuela, ¿no? Hay que asumir contradicciones, ¿no? Nosotros no nos creemos esto de ser arcángeles en la política, ¿no? Muy propio de la izquierda purista, ¿sí? Una izquierda que incluso hay unos compañeros con los que militamos en algunos espacios, ¿no? Que decían, no, ustedes son progres. Entonces, el rótulo progres Revisionistas, era como, y ahí nos iban tapando el mote de pequeños burgueses, ¿no? Porque claro. no nos manchábamos, ¿no? Entonces, era la impotencia, no existir, ¿no? Mi reino no es de este mundo, soy un alma demasiado bella para la política. Entonces Una reconocimos que izquierda sin voluntad de transformación al final, ¿no? Están refugiados ahí sin vocación de poder, sin vocación de poder, ¿no? en la pureza de la derrota, no se cambian las cosas. A mí se me antoja una izquierda entristecida y perdedora, ¿no? Que está siempre Tal leyendo cual. los evangelios, ¿no? De Marx. Recordaba, ¿no? La biblioteca de mi papá, seguro te acordarás los libros que tenía ahí de Marx, ¿no? El marxismo clásico. Y yo al principio también tenía estas ideas, ¿no? Y ha sido después leyendo a ciertos autores, incluso algunos que tú me has recomendado, como este descubrir de que la política, la realpolitik, tiene que ser algo mucho más que leer evangelios, ¿no? Me acordaba el libro moradito de la Economía Política de Nikitin, que mi papá lo tenía en la biblioteca. Me acuerdo que había también Claro, un clásico. resumen del Capital de Marx, que yo los leía con voracidad, me comía esos libros. Y claro, al principio cuando militábamos en la política universitaria, teníamos esta idea bastante, digamos, caduca de no podemos asumir contradicciones, siempre los principios, siempre los principios. No se trata de renunciar a los principios, sino de hacerlos compaginar con la realidad que te toca vivir, ¿no? Cada uno es hijo de un tiempo histórico. Y a mis 34 años de edad, a mí me ha tocado vivir en este tiempo en el que tengo la posibilidad real, tenemos como colmena la posibilidad real de ir a un espacio de poder, un consejo de participación. Y teníamos que mancharnos, teníamos que ir por ese asalto del Palacio del Invierno, como tú lo has dicho. Y entonces ratifico más este sentido gramsciano de la política, ¿no? Y luego para mí ha sido todo un descubrimiento en el momento, un poco antes de la pandemia, leer a Ernesto Laclau,
este libro, Hegemonía y Estrategia Socialista, que me parece que resume bien la forma en la que yo consigo el quehacer político. Libro bastante denso, pero era súper necesario leerlo. Y luego otros muchos insumos que tú me los has compartido, ¿no? He conocido primero a Laclau y luego a Gramsci, cosa que era una cosa increíble, ¿no? Porque primero Lo hiciste al logrando, revés. lo hice al revés, primero era ir a Gramsci para entender a Laclau, pero yo iba al revés. Pero bueno, ha sido en términos de teoría política encontrar mi propia escuela, ¿no? Poner el Ujú. acento en el tema de lo nacional popular, más que unir a la izquierda, ¿no? Y emocionarnos siempre con los mismos símbolos, ¿no? Era abrir el abanico y estar conscientes de que para tener un proyecto nacional popular hay que abrir el abanico a la parte quieta, a la gente que no se emociona con nuestros símbolos, a la gente que no dice que es de izquierdas, ¿no? Pero que en su momento puede ser digamos, una parte crucial, ¿no? De este proyecto nacional popular. Entonces ahí siempre coincidimos contigo, ¿no? Nos fastidia mucho cuando a la gente se le dice Lazi Florindo, ¿no? Yo no creo que hay malos ecuatorianos y buenos ecuatorianos, hay malos políticos y buenos políticos. Y entonces con los Lazi y los Florindos también hay que construir una mayoría política, ¿no? No vamos a construir mayorías sociales con gente que venga de Júpiter o de un espacio virgen de lo social, no, lo vamos a construir también con la gente que no erotiza con nuestros símbolos de la izquierda. Y entonces para mí encontrar a la CLO ha sido como cerrar el círculo, ¿no? De entender mejor a Errejón, a Íñigo Errejón, a Chantal Mouffe y al propio Gramsci. Mientras te escuchaba, estaba viendo este librito que justamente lo tengo yo en este rato, que lo leo cada tanto. Es una conversación espectacular entre Pablo Iglesias y Nega, ¿no? El vocalista de Chicos del Maíz, que te la Qué recomiendo. bacán. Toca algunos de los temas que... ¿Cómo se llama ese libro? Me lo voy a anotar. Abajo el régimen, abajo el Ya, régimen. Es tráemelo por una, Amazon. es una conversación, una conversación. De hecho, creo que es más interesante escucharlos en vivo cuando presentan el libro. Ah, ya, claro. Se juntan en una librería y empiezan a tertuliar, ¿no? Y encuentra inclusive que era una contradicción asistir a una librería que era patrocinada por, digamos, una casa editorial de esas que discrimina toda la literatura heterodoxa marxista. Y bueno, es que es espectacular. O sea, está lleno de pasajes, Qué bacán. además con ese humor tan característico de Nega. Y me Claro, gusta más esa versión de Pablo Iglesias, la versión de Pablo Iglesias que todavía no había saltado el Palacio de Invierno, ¿no? Cuando todavía estaba construyendo esa claro. alternativa y luego se llamó Podemos. Pero bueno, sobre, la, sobre estos marxismos más ortodoxos, ¿no? Yo recuerdo esa frase de Ludovico Silva, este marxista venezolano, que él decía que si los loros fueran marxistas, los loros serían marxistas ortodoxos, ¿no? Y por eso yo recomiendo mucho el antimanual de Ludovico Silva, el antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos. Ahí se problematiza sobre estos temas. Oye, Ñaño, reflexionábamos en el último space sobre el valor de la amistad, ¿no? La amistad en política, la amistad como ejercicio contracultural. Yo creo que es el ejercicio contracultural más potente que tenemos para luchar contra el neoliberalismo, ¿no? Ciertamente se trata de una bandera muy poderosa. A mí me gusta mucho esa reflexión que hace Santoro sobre la necesidad de inyectarle a Real. la política poesía, ¿no? Inyectarle poesía a la lucha, creo que decir, ¿no? Esta idea de que la militancia no es solo un medio, no solo es una manera de conseguir cosas, sino que es gracias a la militancia que aprendemos, es gracias a la militancia que descubrimos cosas que somos capaces de hacer. La militancia es un fin en sí mismo, es el mensaje al final. La militancia es un fin en sí mismo. Militamos también porque militando nos transformamos, ¿no? Nos trasciende la militancia. Militar es una forma de estar en el mundo. Y creo además, y me gustaría conocer tus reflexiones sobre este tema, ¿no? Que la militancia es además una fábrica potente de sujetos democráticos, ¿no? Porque aprendemos a darnos al servicio de los demás a través de la militancia. Reivindicamos lo común, ¿no? Lo que no es de nadie porque es de todos. Aprendemos también sobre el valor del compañerismo. Aprendemos a ceder, aprendemos a escuchar, a tolerar, a proponer, a tener conciencia de nosotros mismos, a, digamos, a valorar la capacidad que tiene la gente sencilla, ¿no? Para organizarse, para ponerse las pilas
y de esa manera, digamos, transformar lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que esa es una idea maravillosa, que ha sido también uno de los grandes aprendizajes de nuestro paso por la colmena, ¿no? Es sin duda lo que más me emociona de ser parte de este colectivo, orgullosamente ser abeja obrera de la colmena. Nosotros, como te digo, no solo militamos para transformar nuestro país, sino primero y ante todo para transformarnos a nosotros mismos. ¿Qué opinas? No puedo estar más de acuerdo. Lo decías tú, claro, en el Space de la Colmena, es una forma de estar en el mundo. Y te lo escuché a ti también decirlo, ¿no? Es una de las grandes pendientes, ¿no? Siempre nos olvidamos de esta proclama de la Revolución Francesa, ¿no? Siempre se habla de la igualdad y la libertad. Pero ¿qué pasaba con la fraternidad? Y me parece que la fraternidad es como el gran pendiente, ¿no? Que puede hacernos construir comunidad. Y cuando construimos comunidad, estamos robando el espacio al neoliberalismo, ¿no? Porque en la vida cotidiana, el neoliberalismo nos está ganando, pareciera que nos fuera ganando la batalla todos los días, ¿no? Cuando prendemos la TV, vemos una película de Netflix, nunca hay un héroe colectivo, siempre son gente egoísta, medio serio, y son, digamos, héroes individuales, ¿no? Nunca vemos un héroe colectivo. Cuando construimos tejido social, construimos comunidad, y esto es hacer militancia, ¿no? Esta forma de entender el estar en el mundo, de conectarnos con el otro, como tú dices, ¿no? Ceder, escuchar, sobre todo escuchar, comprender, tener este sentido de la empatía. Y solo sobre esa base, cuando tú te contaminas de las ideas del otro y también contaminas de tus ideas a los demás, puedes construir pueblo, ¿no? Esa fórmula virtuosa de ir construyendo el colectivo, ¿no? Que siempre ha sido un leitmotiv, un lugar común en la colmena, ¿no? Así entendemos nosotros la política, así entendemos la forma de estar en el mundo, así queremos reivindicar también el sentido de la belleza, ¿no? Por muy cursi que esto pueda sonar, pero lo hemos dicho siempre, ¿no? La política también tiene que servir para que la gente reivindique el sentido de la felicidad, el sentido de la belleza. Alguna vez lo escuché incluso a Santoro, ¿no? A Leandro Santoro en una conversación con Íñigo Errejón. Hay que poner de moda la felicidad. ¿No? Entonces, cuando la gente nos diga que la política es para gente encorbatada, medio seria, que solo habla de grandes Con cara de cifras, estreñidos. cara de estreñidos, no, eso entonces está bien, así es la política. Y la política no es eso, la política somos todas y todos. Y lo he vivido también en la campaña, ¿no? Incluso críticas de gente cercana, de incluso compañeros, compañeras o incluso familiares que me han dicho, no, qué terrible, ¿no? Que haya salido cantando esta canción. Yo creía que tú eres un poco más serio, que eres un poco más serio. Y toparme con esta barrera, ¿no? Cosa que también me ha sorprendido, porque yo siempre he hecho música, como tú sabes, desde chiquito. Ujú. Pero claro, no sentía que estaba perdiendo originalidad o mi esencia, ¿no? Yo entiendo bien que hay que también conectar con otros dispositivos de penetración cultural que tienen que ver sobre todo con lo que le pondera a la juventud. Pero he disfrutado mucho el proceso, ¿no? No es que no lo he disfrutado, no es que me he puesto un envoltorio, vamos a hacer aquí una cuestión marquetera para conectar, no. He disfrutado del proceso, me lo he hecho carne, lo he disfrutado, lo he sentido mío, lo he sentido propio. Ha sido un proceso auténtico, además, original, ¿no? Y ciertamente ha habido diferencias. Para mí ha sido un aprendizaje. Creo que todos los que nos hemos implicado en esta campaña hemos aprendido. Y aquí yo tengo, pues, no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Y me encanta poder observar el pasado, las equivocaciones que puedo haber cometido, ¿no? Y darme cuenta que quizás está equivocado, ¿no? De eso se trata también la política. Es una pedagogía para todos. Yo recuerdo que tuve mis reparos con el video primero que sacaste de Shakira, que al final fue un golazo, ¿no? Ahí, yo decía, no me gustaría que le diera un gusto el Shakiro. Ahora lo estoy diciendo, ya ahorita no me importa nada. Y claro, y yo decía, no, deberíamos hacer algo propio, dice cosa. Pero claro, hay segmentos sociales en los que este tipo de instrumentos ideológicos, que no son malos per se, que tienen que ser vistos como una herramienta, ¿no? Para premiar ideas,
¿no? La música es un poderoso artefacto de construcción ideológica, puede tener también una dirección virtuosa, ¿no? Siempre y cuando sepamos disputar sus contenidos, ¿no? Y claro, para mí fue al principio una sorpresa, no me gustó, y al final me di cuenta de que no, es un error refugiarnos también en nuestros propios símbolos, en los que nos movemos con mucha comodidad, y cederle al enemigo, al adversario, estos instrumentos que tienen una penetración mucho más eficaz, ¿no? Sobre todo en los segmentos más jóvenes. Así que ha sido todo un aprendizaje, ha sido todo un aprendizaje. Vamos terminando, Ñaño, me gustaría que hablemos un poco de ti, ¿no? De ese Augusto Verduga que yo conozco un poco más, el ponquero con el que me peleaba mucho cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Eh, Ese ponquero que además trataba ahí de entonar una guitarra desafinada con la que torturabas a toda la familia. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? De cómo te acercas a la música y cómo recuerdas esa época en la que, bueno, tuviste esa afición por el punk, ¿no? Y luego inclusive tuviste tu grupo, tu propio grupo de música, No Big Deal, recuerdo que no me gustaba nada. Pero cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa faceta tuya. Una de las momentos más bonitos, ¿no? De la vida, de la adolescencia. Compañeros que incluso ahora son parte de la colmena, ¿no? Con Manuel Yela, amigo de toda la vida, con el que hicimos música en No Big Deal, esa banda de la UP de Guayaquil, que no es que no te El gustaba punk. mucho, pero recuerdo haberte escuchado, viendo, No, escuchado no, no. cantando las canciones, No hay incluso hemeroteca que recuerdo sostenga eso. eso, una Eso no primicia le voy a dar acá. Abraham Verduga iba con un pasamontañas nada, nada, nunca, jamás. a los Sabes que yo conciertos de era, yo punk era más rock. metalero, yo era más metalero. Recuerdo en Heineken, lo recuerdo muy bien, en Heineken, que había ido con mi cuñada, ¿no? Y creo que te habías puesto una camisa negra, ¿no? Todo, te faltaban los Ah, lo que tacos, tú no ¿no? supiste es que mis papás me obligaron a ir, ¿no? Eso te lo cuento ahora, a posteriori. Me decían, Ya, mijito, ya, ya. su ñaño necesita sentirse acompañado, por favor, vaya. Y yo, bueno, obediente como he sido siempre con las disposiciones de nuestros padres, estuve ahí. Esto te lo cuento ahora, ñaño, no fue una cuestión que haya nacido en mi propia Ya, ya, voluntad. ya. Te picaban las piernas por hacer emotion en ese concierto, me acuerdo bien. No, no, no. Pero bueno, ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Una de las etapas más bonitas de mi vida. Y claro, evidentemente No Big Deal no era, como dice el dicho popular, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces para mí fue todo un descubrimiento y claro, un acto de vanidad, de decir, ah, qué viste cómo la gente canta nuestras canciones. Ir a Colombia, ¿no? Un par de veces a Medellín, a Bogotá, y ver a la gente cantando las canciones de No Big Deal, poniéndose la gorra y la camiseta, repetir lo mismo en Perú, en Lima, un conciertazo, me acuerdo bien, el Desgraciadazo se llamaba el concierto. Eran 20 bandas de punk rock de América Latina y nosotros ahí metidos en esa colada, era fantástico, la verdad es Bueno, que uno de los momentos más lindos de mi vida. también recuerdo, y esto sí me parece, o sea, espectacular, tuviste la oportunidad con No Big Deal de abrir el concierto de Rufio, me parece, ¿no? En Guayaquil. No Big Deal abrió el concierto de Rufio, No Big Deal abrió el Claro. concierto de Rufio. Un par de veces se presentó, incluso Rufio se presenta en la casa de nuestro buen amigo Juan Manuel Yela, en la casa vieja Ah, de mira, Juan no Manuel sabía eso. en el sur. Un Ya, concierto de No Big Deal. Y claro, obviamente Rufio que nos robó la infancia a nosotros, ¿no? Una de las bandas de referencia total. claro, Eh, claro. para nosotros fue un sueño. Una de las canciones del del disco más sonado de No Big Deal, canto conjuntamente con el vocalista de Rufio, ¿no? Me hace las vocales en uno de los Qué coros. belleza, qué Entonces para mí belleza. ya es ahora tocar el cielo, ¿no? Tocar las nubes. Sí, Ah, una de las cosas más impresionantes, ¿no? De la vida musical. Cosa que me arrepiento de haber dejado, ¿no? No es que la he dejado para siempre, ¿no? Nos reunimos a hacer bulla de vez en cuando, pero hay que bueno, retomar ese proyecto, ¿no? me alegra que hay que retomar la bulla. Me alegra que reconozcas por lo menos que era un poco de bulla, ¿no? Para mí era Bulla melodía armónica, pura. vamos a decir. Oye, Ñaño, ¿consideras que naciste en un hogar privilegiado? Considero que nací en un lugar privilegiado, por supuesto. No nos ha faltado nada, ¿no? Nuestros padres tuvieron la oportunidad de educarnos en colegios bilingües, con pensiones nada baratas, ¿no? Lo mismo en la Universidad Católica. Increíble cómo hicieron nuestros padres, ¿no? Pagando 3 pensiones de universidad, de colegio. E incluso, imagínate, tuve la ayuda también de mis papás para cursar la primera maestría en Alicante, en España, ¿no? Ciertamente hemos sido muy privilegiados, pero tanto no nos ha faltado nada que tampoco nos faltó conciencia social.
Y entonces también eso es fruto de los valores que hemos recibido en casa, ¿no? Recuerdo haber estado sentado en las piernas de mi papá leyéndome los libros de Hobbes, incluso el propio Marx, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Entonces a No ellos me les vas a debo decir que todo. mi papá te leía el Leviatán para hacerte dormir, y tampoco creo que llegaba a ese punto, ¿no? No, 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 pero me acuerdo bien un librito didáctico con un folleto chiquito de Hobbes, me acuerdo. Y nos leía eso, mi papá. Qué cosa increíble. Y me acuerdo también que también una cosa de la adolescencia, no haber tenido internet, ¿no? Durante la época escolar, en la época de la casa Florita, nunca Ujú. tuvimos internet. E incluso bien entrar a la universidad. Y entonces teníamos esta biblioteca enorme, ¿no? De mi papá y los libros de literatura de mi mamá. Era una referencia obligada. Toda vez que no podías acudir a internet a, a, a poder tener la bibliografía de base para las tareas universitarias, de ley tenías que ir a los libros, ¿no? Ahora lo agradezco, ¿no? De cierta forma agradezco no haber tenido ese acceso al mundo del internet, ¿no? Refugiarme en los libros. Yo me acuerdo, ahora me acordé, se me acaba de venir este chispazo, ¿no? De la enciclopedia en carta, cuando no había Google, no había Internet, todavía así, de una forma muy accesible. Recuerdo que mi papá compró, no sé cuánto le costó, la enciclopedia en carta, que tenían unos CDs, ¿te acuerdas? Y ahí uno podía consultar cosas, ¿no? Era la Eran primera enciclopedia audiolibros. digital que Y, tuvimos. y te iba narrando, ¿no? Me acuerdo, ponías cualquier referencia y salía el mundo animal, ¿no? Ponías ahí Sí, 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 África, sí. te salía el tigre, ¿no? No, las y yo, por locuras. ejemplo, ese fue mi primera. Ahí descubrí mucha música, ¿no? Que luego me hice bastante apasionado de ciertos géneros. Y recuerdo que te ponía un cachito, 20 segundos, de algún compositor y enseguida te quedabas como que, wow, yo quiero escuchar todo esto. Al fin, y ahora pedimos las cosas, bueno, está todo al alcance de un clic, ¿no? Pero bueno, fue una niñez, una adolescencia ciertamente privilegiada. Yo no tengo ningún problema en decirlo tampoco, ¿no? Y eso no quitó nunca que no tengamos especial sensibilidad por las causas, ¿no? Creo que tampoco fue una coincidencia, ¿no? La decisión que tomó en su momento mi papá y mi mamá, ¿no? Para bautizarme a mí, por ejemplo, en la iglesia Estela Mari del Guasmo, ¿no? Recuerdo cuando mi papá nos llevaba los fines de semana a conocer el Guayaquil profundo. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Y sentir la indignación de sus palabras, el desconcierto, la frustración, ¿no? Por habitar en una ciudad con asimetrías tan marcadas, con diferencias sociales tan dolorosas. Y bueno, vale aquí la oportunidad, Ñaño, para mandarle un saludo a nuestros padres, a Abraham y Viviana, y para agradecerles todo lo que representan en nuestras vidas. Yo sé muy bien, y tú lo sabes mejor que yo, que para mi mamá, por ejemplo, ha sido un poco difícil, ¿no? Asimilar lo que estás haciendo en esta campaña electoral, ¿no? Sobre todo por esos riesgos, por el deporte extremo en el que se ha convertido la política, lo decíamos más temprano, ¿no? Creo que es evidente, creo que es natural que una madre se sienta preocupada, que tenga sus cautelas y que esté seguramente rezando más de la cuenta por las noches para encomendarte a Dios, ¿no? Ese Dios en el que tanto cree y que Sí, nos ha legado también, por cierto, ¿no? Esa fe inquebrantable. entiendo muy bien las preocupaciones de mi mamá. Es como la mamá gallina, ¿no? Que quisiera tener siempre todos sus pollitos bajo sí, ¿no? Con ella, ¿no? Decía, quisiera tenerlos otra vez en la barriga, ¿no? Y claro, he tenido eh, conversaciones con mi mamá en el interín de la campaña, trasladándome sus enormes preocupaciones, ¿no? Porque ciertamente ella conoce muy bien cuáles son cómo uno pierde también cuando está sometido digamos, al escrutinio público, pierde un poco tu privacidad, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? El tema de que se ha convertido a hacer política en el Ecuador un deporte extremo, con todos los costes y los sacrificios que ello impone. Y bueno, agradecerte, mamita, por tus orientaciones y tus oraciones. Sé cuánto te has encomendado a Dios justamente en este proceso. Lo mismo con mi papá, ¿no? Que tiene también otras formas de demostrar ese afecto y esa preocupación por sus hijos, ¿no? Siempre con la voz, eh, digamos, un poco más seria, ¿no? Pero con las mismas preocupaciones que a veces uno pensaría que no son tan, digamos, manifiestas como las de mi mamá, pero
él tiene su forma de hacerlos trasladar esas preocupaciones. Me ha escrito mensajes también bastante largos, haciendo una serie de recomendaciones, ¿no? Y sé que mi padre estaba preocupado. Pero también he sentido el apoyo de mis papás. O sea, más allá de las preocupaciones, también he sentido el apoyo de ellos. No han renunciado ni un poquito a darme ese apoyo incondicional a lo largo de todo el proceso. Vi una publicación que hizo mi mamá en la cuenta de Instagram, ¿no? Y que casi se me sale una lágrima al leerlo, ¿no? Entonces he sentido ese apoyo maravilloso de mis papás y para mí no hay mayor sostén moral que tener el apoyo de mi familia, ¿no? De Neila, ¿no? Mi compañera de vida, mi esposa, que también ha estado presente, muy presente en los recorridos, en los sectores más marginales de la ciudad de Guayaquil. En Manabí también Neila estuvo presente en algunos recorridos allá. Ha sido maravilloso, ¿no? Tener el apoyo de mis papás, de mi familia sanguínea, de mi familia de la colmena, ¿no? Ha sido un proceso de construcción colectiva y un enriquecimiento en lo personal y en lo colectivo extraordinario. Bueno, a mi mamá no le gustó mucho el rap, ñaño, ¿no? En todo No le caso, gustó nada, ¿no? no le gustó mucho el rap. Bueno, nuestra querida mamá, a nuestra amita, ¿no? Le demos también, como te decía, la fe, una fe inquebrantable, ¿no? Un acercamiento a la religión y sobre todo al mensaje de ese revolucionario que fue Jesús, pero de una forma mucho más aterrizada, más auténtica, ¿no? Viendo más sus acciones que sus prédicas, ¿no? Y valga también esta oportunidad para agradecerle a nuestra madre querida, ¿no? Por tener siempre presente ese mensaje en nosotros, ¿no? Mandarnos todos los días un extracto, ¿no? de la palabra que va leyendo y a eso acompañarle también todo tipo de lecturas, ¿no? Mi madre, tenemos la fortuna, ¿no? de contar con padres que son realmente consumidores voraces de libros y que tienen siempre el tino de compartirnos, a veces en los momentos eh, más insospechados, las lecturas precisas, ¿no? Para que podamos ir bueno, digiriendo las cosas que estamos enfrentando. Así que con muchísimo cariño les mandamos un fuerte abrazo a nuestros padres queridos, ¿no? Quiero decirte también, Año, que mi abuelita, Keka, te ha dejado un mensaje que entiendo que lo has escuchado, pero que yo en lo particular no me canso de escucharlo. Creo que lo he escuchado ya unas 10 veces, así que va la 11ª vez. Te lo muestro. Tengo 86 años y todavía sueño con días mejores. Cuando entré a primer grado, aprendí un poema que se quedó haciendo nido en mi alma y dice así: no sueño con paraísos porque en uno de ellos moro. Soy de América la joven, la fuerte, la generosa. Hoy mi nieto Augusto Verduga Sánchez comparte mis sueños y se ha candidatizado para el Consejo de Participación Ciudadana. Apoyémoslo con nuestro voto y pidamos a Dios que guíe sus acciones. ¿Qué opinas, Yaño? No puedo sentirme más acuerpado, ¿no? Tener el mensaje del sostén moral de nuestra familia, mi abuelita Keka. A mi abuelita le mando un gran abrazo a la distancia. Tuve la oportunidad de verme con ella en Puerto Viejo, en una de esas estancias fugaces en Puerto Viejo, en los recorridos. Coincidíamos con mi abuelita que iba con mis papás rumbo a Esmeralda, ¿no? Su tierra natal. Eh, no tengo palabras, ¿no? Para poder describir la emoción que me provoca escuchar a mi abuelita eh, pidiendo el voto por su nieto y siendo parte de este proceso, ¿no? Me emociona mucho y agradezco profundamente el privilegio que he tenido, ¿no? De contar con una familia eh, rica, ¿no? En valores, en el tema de la justicia social, ¿no? A ellos les debo todas mis inquietudes por el derecho como instrumento de emancipación y las inquietudes por la justicia social, ¿no? El tener el sentido de la empatía por el otro, ¿no? Gracias, abuelita Keka. Bueno, vamos terminando, Ñaño. Qué chévere poder hablar de esta forma, así, muy íntima, muy espontánea. Básicamente lo que hemos hecho es trasladar, ¿no? Nuestras conversaciones cotidianas a este espacio, ¿no? Porque me interesa también que la gente que se ha familiarizado con las propuestas de Augusto Verduga sepa que detrás de ese candidato hay una persona maravillosa y que no hay mucha diferencia entre el candidato
y la persona que nosotros conocemos, y eso también es importante resaltarlo. Preguntas cortas, ñaño, para terminar. Un personaje histórico con el que te tomarías un café o una cerveza. Uf, difícil, difícil pregunta. Nelson Mandela, ¿no? Una persona ¿Así? que, ma- que, que mantuvo esa alegre rebeldía, ¿no? A pesar de ser víctima del racismo y del encierro por muchos años, ¿no? Y luego ser presidente, ¿no? Creo que podría ser uno de tantos, ¿no? Uno de decenas, ¿no? Personajes históricos. Una mujer de la historia que te mueva muy especialmente. Qué difícil pregunta. Hay muchas, ¿no? Se me viene ahorita a la cabeza Eva Perón, todo lo Ujú, que implica la construcción de nosotros políticos, ¿no? El peronismo. ujú, Eh, También el peronismo, ese significante peronismo no solo era por su esposo, era por Evita, ¿no? sin Y duda. creo que con ella sin duda me quedaría, me tomaría también un café con Eva Perón, ojalá, imagínate, qué increíble sería algo así. Una persona o un político ecuatoriano con el que jamás te sentarías a tomar un café. Y cuando te hablo de político, mete ahí también a todo el catálogo de periodistas, ¿no? Disfrazados de periodistas, pero que ejercen de políticos, ¿no? Un personaje que no soportes y con el que jamás te atreverías a compartir un pequeño Ah, momento. hay muchos, ¿no? No les quiero dar propaganda tampoco. Tantos, ¿no? Tantos. Carlos Vera, ¿no? Bueno, Carlos Vera. Puede ser un tipo con el que solo destila odio, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad de tener una conversación en índole racional, ¿no? Hay sobre puro, todo ninguna comparación de altura, ¿no? nada de altura, nada que se le parezca, ¿no? Oye, ñaño, qué libro estás leyendo? Justo te escuchaba hablar sobre esta forma de concebir el cristianismo, ¿no? Un poco más beligerante, reivindicando la justicia social, y he estado releyendo, porque lo comencé hace años atrás, el libro de Antonio Pagola, Jesús. Mm, Entonces lo estoy revisando otra vez y me encanta. Estoy fascinado con esa versión heterodoxa de Cristo, ¿no? Ese Cristo más humano, beligerante, que se indignaba contra la injusticia social. Y ahora en el fragor de las campañas volvía, ¿no? Nuevamente a leer el libro de Pagola para recordarme, ¿no? ¿Cuál es ese referente que tenemos, ¿no? En ese proyecto de vida, en ese sueño colectivo, la figura de este Jesús humano, el Jesús humano, ¿no? Que se indignaba profundamente por las injusticias, ¿no? una serie, ñaño, una serie de televisión que estés viendo o que te haya marcado especialmente. Hay una que compartíamos contigo, tú me decías, ya no le he perdido mucho el gusto, ¿no? A mí me encantó Casa de Papel, pero también hay otra, ¿no? Damnation, que justo se la escuché en una referencia a Pablo Iglesias, Damnation, ¿no? Ujú, Eh, un, no lo he visto. un cura que efectivamente cumple esta misión, ¿no? De llevar el evangelio de la forma más radical posible, ¿no? Para denunciar las injusticias sociales. Te la recomiendo profundamente. Me la noto, Damnation. Un plato típico ecuatoriano. Habiendo pasado ahora por esas cazuelas en Manabí, ¿no? Esos platos típicos de mariscos. Es difícil también esta pregunta, pero creo que me quedaría con los cangrejos criollos, ¿no? Los cangrejos criollos. Pues creo que de la familia tú eras el más melindroso de todos. Yo me acuerdo que yo para un estofado de riñón o una guatita era un campeón y tú no te gustaba mucho eso, ¿no? Eras más ¿Cómo de... cambian los gustos? ¿Cómo cambian los gustos, no? Porque me acuerdo, me daban ganas de vomitar cuando comía, por ejemplo, el relleno navideño o estas cosas, ¿no? Ajá. Ahora me encantan, ¿no? Me encantan. Anhelo volver otra vez a comer esos platos que no los comemos ahora con tanta frecuencia. Eh, pero si me preguntas por uno, me quedaría con los cangrejos criollos. Creo que es insuperable, ¿no? Ese tema. Y todo el procedimiento, ¿no? El martillito, ¿no? Todo el ritual que está acompañando, ¿no? Los cangrejos. Es bastante cruel hablar de este tema para mí, ¿no? Porque no tengo facilidad de llegar a esos platillos como tú lo haces, ¿no? Oye, Ñaño, en una sola palabra me gustaría que nos des algunas definiciones, ¿no? En una sola palabra. Dánica, Inspiración. nuestra hermana querida, ¿no?
Neila, Compañera, Eloy Alfaro, líder, eh, líder histórico, referente moral en toda regla. Antonio Gramsci, Intelectual, orgánico. Guillermo Lazo, Staff, Rafael Correa, mejor presidente del Ecuador. La Colmena, Mi tribu, mi tribu. Consulta Popular, Trampa, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ahora, democracia, pueblo. Muy bien, Ñaño. Muchas gracias. No hace falta decirte, ¿no? Que me llenas de orgullo, pero te lo digo de igual manera. Es el honor de mi vida militar contigo, Ñaño querido. Sabes que te quiero mucho y que cualquiera que fuera el resultado del próximo 5 de febrero, creo que el país ha ganado a un político que nos devuelve la esperanza. Creo que contigo se ve con mayor claridad este grito de batalla, ¿no? Sí hay alternativa. Muchas gracias, Ñaño. Gracias a ti, Ñaño. Aprovecho también para agradecerte por el apoyo incondicional que me has dado a lo largo de este proceso, ¿no? Ha sido Abraham Verduga, ¿no? Eh, referente moral en toda regla, ¿no? Yo tengo el privilegio de llamarme hermano de Abraham Verduga.